Apendicitis aguda. Esto es la vedette del abdomen agudo, que los pacientes tienen que saberlo así. Y acá sí no tienen excusa, porque el diagnóstico de apendicitis aguda es clínico. Así que nada, que no tengo ecografía, que no tengo el examen de laboratorio. Acá sí no se salvaron. O sea, acá tienen que diagnosticarlo clínicamente, ¿sí? Han habido múltiples scores para poder definir un cuadro de apendicitis aguda. Un montón, ¿sí? Personalmente no me gusta el score del Alvarado, pero lo preguntan acá también, por acaso también esto les sirve para sus repasos, cuando quieren estudiar para el residentado, y sí, pues no hay que darle cierto crédito para tratar de ordenar cuándo es de que un paciente tiene probabilidad de que sea un cuadro de apendicitis o cuando no sea un cuadro de apendicitis. Acuérdense que el cuadro de apendicitis en adultos es generalmente por fecalito, ¿cierto? Por un coprolito, ¿sí? También puede ser por hipertrofia de las amígdalas de Rox, ¿cierto? Está la irrigación del apéndice, ¿quién la da? La pendicular, que es rama de la apéndico secocólica, que es rama de la... No, ya pasamos a la secocólica, que es rama de la mesentérica superior, así es. ¿Qué más? Tenemos que saber que en fases no complicadas van a proliferar ciertas bacterias, en fases complicadas van a proliferar otro tipo de bacterias, ¿sí? A la cabeza, el principal germen que prolifera es E. coli, así que esto también va a ser útil para su antibiótico-terapia más adelante, ¿sí? Anaerobios cuando son más complicadas, ¿sí? Y ustedes, si ustedes tienen un cuadro de apendicitis aguda, sí tienen que darle antibióticos. Ya luego vamos a hablar también de eso. En la apendicitis es netamente... Uy, ¿no ha salido la imagen aquí? Bueno, la apendicitis es netamente... El cuadro de apendicitis es netamente clínica. En su radiodiapositiva ha salido la imagen de un ombliguito. Ahí, entonces la vemos ahí, ¿sí? Los puntos dolorosos son importantes para el diagnóstico, ¿sí? No están ahí por las puras, ¿sí? Uno de los principales es el punto de McBurney, ¿cierto? Que es el que ustedes tienen de color rojo, ¿sí? Es la unión de una unidad imaginaria. Bueno, ustedes no tienen color, ¿no? Ya, escúchenme, pero todo se soluciona, no hay problema. Es el punto que está más externo, más pegado hacia la línea del bikini derecha, ¿está bien? ¿Sí? Es una línea imaginaria que va del ombligo del espinil acántero superior, ¿sí? En la unión del tercio externo con el tercio medio es el punto de McBurney, ¿sí? Por arriba ven el punto más superior, ¿sí? Ya, bueno, ese lo había puesto de color azul, ¿sí? Pero es el punto de Lanz. El punto de Lanz es para localización de apendicitis pélvicas, que son un poco más altas, ¿sí? El que está más pegado al ombligo, ¿sí? ¿Lo ubicaron? Ese yo lo he puesto de amarillo. Es el punto de Morris, que dice que está a 4 centímetros de una línea imaginaria con el ombligo con el espinal iliaco anterior superior, ¿sí? Y el último punto, que es el punto que está mucho más abajo, que es el punto del escene, que es una línea imaginaria que va por ambas espinas ilíacas, ¿sí? Y se une entre el tercio externo y el tercio medio. Hay un triángulo apendicular que resulta de la unión del punto de Morris, el punto de McBurney y el punto de Lanz. Si ustedes lo unen, eso es lo que se llama quirúrgicamente como el triángulo apendicular, y que ahí debería estar localizado la mayor cantidad de apéndices, ¿sí? La localización más frecuente de apéndice es retrocecal. Entonces busquen la retrocecal cuando hagan su palpación, cuando examinen al paciente, ¿sí? La triada, que imagino deben saber, es dolor mal localizado. ¿No saben por qué es mal localizado al comienzo? ¿Sí? Por la irritación del peritoneo visceral. Pero el peritoneo visceral tiene fibras somatosensoriales que tienen pocas fibras, que tienen poca irrigación de fibras C. Por tanto, la localización es mucho más lenta y es mucho más inespecífica. Estas fibras tienen poca mielina, ¿sí? Que cuando ya van pasando las horas, ya hay irritación del peritoneo, ¿sí? Ya se va localizando más el dolor, empiezan los vómitos, que es el segundo síndrome criminal,
y finalmente la fiebre. Esta cronología, sin embargo, no es en todos los pacientes, por si acaso. En realidad, qué fácil sería, pero sí nos ayuda bastante, ¿sí? ¿Qué más? Ya hablamos de puntos dolorosos, ya hablamos de Morris. Listo. Ahora sí, quiero hablarles sobre esto de aquí, que es Alvarado. La escala de Alvarado los va a ayudar bastante a ustedes, ¿sí? O mejor dicho, los va a orientar bastante para poder definir un cuadro de apendicitis o no. Básicamente es dolor que migre fosa ilíaca derecha, una puntuación, anorexia, una puntuación, náuseas y vómitos, una puntuación, dolor en cuadrante inferior derecho, 2 puntos, leucocitos mayor de 10.000, 2 puntos, dolor al rebote, 1 punto, desviación izquierda, 1 punto, y fiebre mayor de 37.5, 1 punto. Lo único que podrían no tener es leucocitosis y desviación izquierda, o sea que son 3 puntos menos. O sea que igual no tienen excusa para sospecharla o no. Esto se maneja de acuerdo a la puntuación. Si te da una puntuación de 1, 2, 3, ¿sí? Quiere decir que es muy poco probable que sea un cuadro de apendicitis y tienes que buscar otras causas de dolor abdominal. Si te da una puntuación de 4 a 6, quiere decir que hay duda diagnóstica y que puedes confirmarlo con un examen auxiliar, un examen imagenológico, que puede ser una ecografía o una tomografía. En el caso no lo tengas, en el caso aún persiste la sospecha, está indicado dejarlo en observación 12 horas. Un cuadro pendicular no pasa con nada hasta que se opera, ¿sí? Y una puntuación de 7 a 10, sí, pues va a una exploración quirúrgica por un posible cuadro de apendicitis. Si ustedes cuentan todo lo que les he puesto ahí de rojo, son las mnemotecnias que se dice dándole donde Fidel, ¿sí? Es la mnemotecnia para la escala de Alvarado. Un dato adicional que les quería decir con respecto a la clínica, que va a ser importante para ustedes, es los pacientes con cuadros de apendicitis que tienen clínica inespecífica. ¿Saben qué pacientes son? Niños y embarazadas, ¿sí? Esos pacientes no suelen venir con la triada, o mejor dicho, no suelen solo venir con la triada. Acá está lo de la hiporexia que les mencionaba, que en niños es totalmente inespecífica, y además también está agregado un par de síntomas que es muy frecuente en niños y en embarazadas. Uno de ellos es la disuria, ¿sí? Pacientes pediátricos suelen tener disurias con cuadros apendiculares, incluso con examen de orina positivo, ¿sí? Para leucocituria, ¿sí? Esto es sobre todo cuando el apéndice es de localización pélvica. Recuerden que el abdomen en el niño es mucho más pequeño, entonces es mucho más frecuente que la vejiga esté en comunicación con un apéndice inflamada, que por contigüidad la irrita y hace que el paciente tenga disuria. Igual pasa con las deposiciones líquidas. Muchos niños suelen venir con deposiciones líquidas con cuadros apendiculares, también por contigüidad, porque irritan el recto y hacen deposiciones líquidas, incluso con reacción inflamatoria positiva en heces, ¿sí? Ya. Dicho esos datitos, para no sentirme tan mal, esto es importante de ustedes. El manejo inicial es netamente de ustedes, ¿sí? NPO porque el paciente es un paciente quirúrgico que va a entrar a sala de operaciones. Si no puede entrar a sala de operaciones, por nuestros amigos anestesiólogos nos lo bloquean, ¿sí? Idealmente 6 horas, ¿sí? Aunque ayer he tenido un ensayo que me ha dicho 8 horas para sólidos y 6 para líquidos, así que idealmente son las horas que debería tener un paciente de NPO. Entonces su primera medida es ponerlo en NPO, ¿sí? Hidratación endovenosa es importantísimo porque estos pacientes crean tercer espacio. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Acá les he puesto profilaxis antibiótico-terapia. Está indicada la cefazolina como profilaxis antibiótico-terapia. Esto va a depender también de qué antibióticos tengan ustedes. Y la cefazolina no es un antibiótico que lamentablemente esté de distribución global en los puestos de salud. Los antibióticos más usados en el puesto de salud que ustedes van a tener va a ser cloranfenicol, gentamicina, amicacina, metronidazol, ceftriaxona. Así que en base a eso vamos a manejar, ¿sí? Que ya luego vamos a hablar también un poco de eso. El punto aquí de quiebre es cómo hidratamos a un paciente quirúrgico, ¿sí?
¿Se acuerdan cómo hidratar o saben cómo hidratar? Porque también eso no es una cosa habitual, que solamente le ponen ahí, no, le pongo 2, 3 frascos y flechita a flechita y la enfermera sabe qué hace. Eso ustedes no lo van a poder hacer porque la enfermera realmente no sabe cómo hacerlo. Y ustedes van a tener que indicarle. Van a tener que indicarle el goteo. Y muchas veces no va a saber el goteo. O los hace por hora. Y muchas veces no va a saber lo de hacer por hora. No va a saber con qué, a qué volumen, a qué velocidad. Y finalmente los que van a estar ahí ustedes regularmente van a ser ustedes. Es su paciente. Hasta días de repente van a tener que poner. No lo sé, que es más sencillo, ¿no? Por suerte. Hay muchas formas de hidratar un paciente, ¿sí? Una de las más usadas es por superficie corporal, ¿sí? Por Holiday Segar y según nivel de deshidratación. Este segundo nivel de deshidratación lo vamos a dejar un poco de lado porque estamos hablando de un paciente quirúrgico, que sí, que está deshidratado, pero preferimos que sea por superficie corporal o por Holiday Segar. Ojo, que la hidratación por Holiday Segar es para mantenimiento. Quiere decir que es un paciente que no tiene pérdidas excesivas. Se prefiere en niños. Si ustedes van a ver un paciente y es pediátrico, es mejor que lo hagan por Holiday Segar, ¿sí? Y datito adicional antes que me olvide, si tienen un paciente quemado, ¿cómo lo hidratan? ¿Con qué? No me digan suero fisiológico, ¿no? Lactato de Ringer, la fórmula de Kaplan, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Les seguía diciendo, entonces van a tener que hidratar a su paciente con estas dos fórmulas. ¿Se acuerdan cómo sacar la superficie corporal de un paciente? Así es, peso por 4 más 7 entre peso más 90. Eso te da la superficie corporal. Ah, acá está, mira, ¿ves? Faltaba nomás. Bueno. La forma de superficie corporal es peso por 4 más 7. Todo esto entre peso más 90. ¿Sí? En un paciente quirúrgico utilizamos bastante este tipo de hidratación. De 1500 a 2000 cc por superficie corporal. Cuando tenemos un paciente con deshidratación leve, ¿sí? De 2000 a 2500 por superficie corporal cuando tenemos hidratación moderada, y mayor de 3000 si tenemos un paciente séptico, peritoneal, que está sudando así, ya está boqueando, ¿sí? Que es bastante, ¿sí? Pues generalmente entre 1800 y 2000 le damos una adecuada hidratación a un paciente para prepararlo para sala de operaciones, ¿sí? Y la fórmula de Holiday Segar, ¿se acuerdan cómo era? Ahí está, pues bien vivos son. Los primeros 10 kilos, ¿sí? Se multiplican por 10. Los siguientes 10 kilos por 20. Y los, perdón, voy a repetir. Los primeros 10 kilos por 100, ¿sí? Los siguientes 10 kilos por 50 y los siguientes 20 kilos hacia adelante por 20. O sea, si tenemos un paciente que pesa a 22, ¿sí? Es 10 por 100, ¿cierto? Nos da 1000, más 10 por 50, nos da 1500, ¿sí? Y nos faltan 2 kilos, ¿cierto? 2 por 20, ¿sí? 40, o sea, 1540. Esa es una hidratación de mantenimiento en un paciente quirúrgico, ¿sí? ¿Por qué es importante la hidratación en un paciente quirúrgico? Y esto, estoy hablando en esto porque tienen que saberlo, ¿sí? Los pacientes con un abdomen agudo quirúrgico pasan por un cuadro de shock hipovolémico. Sí, lo pasan, así no estén sangrando, así no estén vomitando. Porque dice, doctor, pero ¿por qué tanto si ni siquiera está vomitando su paciente con apendicitis? O ni siquiera está con diarrea. Porque tiene un cuadro de shock hipovolémico, ¿sí?
Y este cuadro de shock hipovolémico es porque hay una pérdida de plasma, hay un tercer espacio que se pierde, el intravascular, y se deposita en el plasma, ¿sí? Son pacientes que se deshidratan realmente y necesitan una adecuada hidratación. Hay una reducción grave del volumen plasmático. La distensión abdominal que tenga un paciente con un abdomen agudo quirúrgico, que es casi todos tienen distensión abdominal por obstrucción, por ilio, por lo que quieras, la distensión abdominal que tienen estos pacientes reduce el flujo sanguíneo venoso, ¿sí?, de la circulación intestinal. Esto aumenta la presión capilar, esto hace que pierdan líquido, que ganen un tercer espacio. Esto produce que los capilares se vasodilaten y que la pared intestinal también pierda líquido, no solo por el intersticio, sino también por intraluminal, ¿sí? O sea, son pacientes que realmente pierden líquido y mejoran con la hidratación. La hidratación es mágica, de verdad. Además que este líquido que pierden es un líquido elevado en proteínas, por lo tanto también disminuye la presión oncótica. O sea, todo esto es, como les digo, todo esto es fisiopatología de cuadros de abdomen agudo quirúrgico que necesitan una adecuada hidratación. Bueno, ¿cómo le indican a su paciente que cómo le indican a su enfermero que su paciente requiere 2200 cc de hidratación al día? O cómo le indican, cómo le dicen, no sé. Llaman a su enfermero del hospital. Lo tienen que expresar en gotas, ¿cierto? Sí, porque su enfermero por sesión va a contar gotas. Su enfermero se va a poner en un minuto y va a contar sus gotitas. ¿Sí? ¿Cómo pasan su indicación de este paciente de 2200, 2800 cc hora en gotas minuto? Porque es la unidad que pasamos, ¿cierto? Esto también es matemática, chicos, y como le digo, todo tiene un porqué. Si ustedes, no sé, quieren... Hay una regla bien sencilla que es dividir entre 72. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si ustedes quieren pasar 2000 cc en 24 horas, dividen 2000 entre 72 y eso lo convierten en gotas minuto. ¿Sí? Eso quiere decir... ¿Cuánto es 2000 entre 72, chicos? ¿Alguien tiene calculadora por ahí? ¿Cuánto? 27, ya. Entonces, esto es igual a 27 gotas minuto. Ahí se empiezan las gotas minuto, ¿cierto? GT aquí. GT de gotas minuto, así. ¿Sí? Entonces, dividan el volumen que requiere su paciente al día entre 72. Pero eso también sale de una fórmula sencilla que ustedes tienen que conocerla, o deberían conocerla. Un cc, ¿cuántas gotas trae? 20 gotas. ¿Y una hora cuántos minutos trae? 60. Entonces, ¿se acuerdan de su baldor de matemática? Eliminan cc's, eliminan horas, eliminan esto, que es 0, 0, queda acá 1 y acá queda 3. ¿Sí? Estos son 24 horas por si acaso, porque es un día. ¿Sí? Les queda 62. ¿Sí? Como para que no se olviden nunca, porque ustedes lo tienen que indicar en gotas minuto. Si no, no les van a entender, ¿sí? Uy, no sé qué es esto. Ya. Bueno, continuamos, chicos. Ya. Patología biliar, acá sí van a tener excusas si es que no la chuntan, porque casi necesitan una ecografía. Afortunadamente para ustedes, los médicos serumistas, los criterios de Tokio han establecido que para poder diagnosticar una colecistite necesitas una ecografía, ¿sí? Así que salvaron, pero sí tienen que sospecharla, ¿sí? Entonces, los criterios diagnósticos son signos locales de inflamación, ¿sí? Estos signos locales de inflamación implican o quiere decir que tiene Murphy positivo, ¿sí? Que es masa, dolor o hipersensibilidad en cuadrante superior derecho.
Otro criterio es signos sistémicos de inflamación, o sea, fiebre más de 38, PCR más de 3, leucocitos más de 10.000. ¿Sí? Y el otro criterio es imagen, que puede ser ecografía o gamografía. Para tú llegar al diagnóstico necesitas A más B más C, ¿sí? Así que por más que sean unos clinicazos, según toque ustedes no van a poder diagnosticar a no ser que tengan ecografía y examen de laboratorio, ¿sí? Pero sí van a poder sospecharlo, ¿sí? Porque si tienen signos locales de inflamación más fiebre, deberían sospechar un paciente que tiene colecistitis aguda. El manejo de elección cuando les llega un paciente, en primera instancia es manejo médico, ¿sí? Y el manejo definitivo es una colecistectomía, que obviamente preferimos que sea por vía laparoscópica, ¿sí? En una primera instancia les había mencionado que un paciente con cólico biliar no es lo mismo que un paciente con colecistitis aguda, ¿cierto? Litiásica. La pared de la vesícula tiene que estar inflamada para que nos dé este diagnóstico. Ustedes, para poder ver la pared de la vesícula, necesitan una ecografía. El punto de corte diagnóstico son 4 milímetros, ¿sí? Más de 4 milímetros, ya sabemos que la pared está inflamada y esto se convierte en una colecitis aguda calculosa, ¿sí? Por lo general, todos estos pacientes responden bien al tratamiento médico, excepto los que ya les había mencionado, ¿sí? Que cuando nos enfrentamos a una colangitis o una coledocolitiasis, pero un cólico vesicular, una colititis aguda, debería mejorar bien un tratamiento médico. El tratamiento médico consiste igual, NPO, una adecuada irritación endovenosa, y acá sí es necesario darle antiespasmódicos, porque les duelen y es más, es un buen criterio para que ustedes puedan manejar o sospechar más aún de esta patología si es que remite con esto, ¿sí? Porque si remite con antiespasmódico y el dolor sin cuadrante superior derecho y es después de las comidas, entonces vamos, tienen bastante chance de que sea un cólico vesicular o una colititis aguda, ¿sí? No le tengan miedo a los antiespasmódicos, sobre todo si es que su punto de referencia está lejos, ¿sí? Igual refiéranlo porque va a estar en una ecografía, que es finalmente el patrón diagnóstico. Y la dosis en adultos es 1 miligramo kilo, ¿sí? Eso lo puse para que lo sepan, porque en realidad también es bien preguntado, por si acaso en los exámenes, en todo ese tipo de cositas, ¿sí? ¿Cuándo hacer una colidad diferida? ¿Cuándo operar de urgencia? Generalmente 72 horas lo usamos como punto de corte. Si tenemos una edad mayor de 72 horas, decimos no aguante que dejar enfriar ese cuadro porque debe haber mucha más inflamación. Entonces, si tiene un paciente en un cuadro de colititis aguda calculosa menos de 72 horas, podrías meterlo por una colidad de urgencia. En coledocolitiasis es diferente. Clínicamente, ¿qué los va a ayudar? La ictericia. No existe coledocolitiasis sin ictericia, en teoría, ¿no? Porque en medicina todo puede pasar, ¿sí? Pero no existe coledocolitiasis sin ictericia, ¿sí? La litiasis puede ser primaria, es decir, que nace netamente del colédoco, o puede ser secundaria, que es decir, que los cálculos migran de la vesícula. Y la mayor cantidad, y hay pacientes, mejor dicho, que tienen más predisposición para que sus cálculos migren de la vesícula, que son mujeres, ¿sí? Y embarazadas. Las mujeres tienden a formar cálculos mucho más pequeños que el hombre, entonces es mucho más frecuente que hagan coledocolitiasis. El cuadro puede ser asintomático, y cuando hay síntomas es dolor tipo cólico, intenso y con cuadros de ictericia obstructiva. Si le tomamos un perfil hepático, es patrón colestásico, que es fosfatasa alcalina y gamma glutamil transeptidasa predominantemente. También pueden estar elevadas las bilirrubinas, ¿sí? Las transaminasas pueden estar elevadas, pero no es en realidad un patrón distintivo. Si se elevan es básicamente por una reacción, más no por un cuadro per se. No sé si han visto transaminasas elevadas de hepatitis versus transaminasas elevadas de cuadros biliares. Por hepatitis se elevan achoradamente, 1000, 2000, ¿sí? Así no se va a elevar en un cuadro de patología biliar. Y esto de acá, lo que está más abajo, que es la colangitis, eso sí,
agárrense, porque si tienen un paciente así, es un paciente con alta mortalidad. Entonces ahí sí tienen que iniciar, además de lo que ya les había dicho, antibiótico-terapia. Y esa antibiótico-terapia empírica, hidratación endovenosa intensiva, les pongo, ahí sí yo le tengo bastante bien, porque es un paciente que es muy tributario, muy predisponente, que da un cuadro, un shock séptico, y lo hacen rápidamente. Acuérdense como a manera de repaso de esta clase, la triada de Charcot, ¿sí? Que es dolor, ictericia y fiebre, y pentada de Raynaud cuando se le agrega. Exacto, muy bien, están frescos, ¿ah? Ojalá que no se olviden para su examen en un año. Y hay factores que están asociados a la mortalidad, sobre todo ancianos, mayores de 60 años, también hacen mucho más cuadro con la colangitis, por si acaso, ¿sí? Y que estoy seguro de tener un montón de pacientes ancianos en sus puestos. Los pacientes ancianos también son un problema porque hay muchos pacientes allí con un mal tratamiento, sobre todo mal tratamiento antihipertensivo, ¿sí? Tienen muchos pacientes con crisis hipertensivas, ¿sí? Hay muchos pacientes con fallas hepáticas. Entonces son pacientes que les van a traer dolor de cabeza.